podido subirlo del trabajo. Me dice que no se puede. Chicos, por favor, a ver, voy a volver a explicar. En su momento yo les di toda la información al WhatsApp. Cuando yo dé una información al WhatsApp, tratar de no generar, o sea, de no escribir porque la información se pierde. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo y lo repito. Ya Classroom presenta un problema de almacenamiento. Primero. Segundo, algunas personas ingresaron al Classroom después de yo asignar la tarea. Entonces, por eso no les deja entregar. Entonces, como se presentó esos inconvenientes, creé nuevamente otro canal de Classroom y yo al WhatsApp les pasé el link. Entonces, en este momento ustedes deben estar agregados al nuevo canal que se llama Introducción a la Economía 2025-2. Para yo, hoy al finalizar ahorita esta clase, asigno de una vez y ustedes ya puedan subir ese taller pendiente que tenemos. ¿Entendido? ¿O hay alguna duda, inquietud? Entonces, porfa, los que estamos acá, Entendido. ¿cuántos estamos en esta reunión? 26, 25, bueno, 26 conmigo. 25, por favor, ingresar al Classroom, al WhatsApp, el grupo del WhatsApp está fijado el mensaje, entonces ahí arribita ustedes pueden evidenciar el mensaje y ahí está el link del nuevo canal al cual ustedes se deben agregar para poder hacer la entrega del taller. Todavía no lo van a poder entregar porque yo no he asignado la tarea. Al finalizar esta clase, asigno la tarea y ustedes efectivamente pueden entregar el taller. Perfecto. ¿Alguna duda, Fabián? O ya tú ingresaste al nuevo canal, ¿cierto? Sí, sí, señora, sí, ya ingresé. Ok, por el momento no vas a poder hacer la entrega porque no he asignado la tarea. Entonces, al final de esta clase, asigno la tarea, a ustedes les debe aparecer y pueden hacer la entrega. Dime, Doris, ¿qué dudas tienes? Profesora, tengo una inquietud. Los talleres de su materia, ¿cuántos realmente han sido? Porque yo la verdad no he recibido sino uno solo. Uno solo. Por el momento, uno solo. Hoy dejo el siguiente. Hoy vuelvo a asignar el siguiente. Bueno, hoy no, mañana para que no hayan inconvenientes. Hoy voy a Sí, asignar el que ya tenemos hecho, el que era para el día jueves, pero que no pudimos entregar. Ese ya todos lo tienen hecho, hoy lo deben entregar, hoy se debe entregar. Y el día de mañana asigno el de esta clase que obviamente les voy a dejar la semana para que ustedes lo puedan resolver, ¿vale? ok. Perfecto. Entonces voy a compartirles pantalla y me van a confirmar. Bueno, déjame tomar la evidencia un segundito. Ya un segundito porque no me deja compartir las diapositivas. Están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar como un recorderis de lo que vimos la clase pasada. Nosotros en la clase pasada abarcamos de los principios de la economía. Para nosotros poder entender la economía, hablábamos Estructura de se le cómo escucha otra vez feo. se sigue escuchando entrecortado. Es que no sé si sea... Sí, Dame un segundito, pero yo creo que es un momentito. Eh,
Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora. ahora Sí, señora. Sí, podemos Sí, escuchar su profe. Listo, creería que ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. sí. Listo, perfecto. Entonces iniciamos. La clase pasada nosotros abarcamos los principios de la economía. ¿Cuáles eran esos principios? Explicando el entendimiento de cómo funcionaba la economía o y hablábamos de la división entre tres aspectos, para explicar y analizar la economía, en cómo las personas tomaban decisiones, cómo las personas interactuaban entre sí y efectivamente el último que era cómo funcionaba la economía. A través de esos ítems nosotros explicábamos los principios de la economía. Ahí tomamos en cuenta y explicamos lo que eran las fallas del mercado, cómo las personas tomaban decisiones, por qué las personas decían que el comercio internacional no era bueno para, obviamente, la situación económica o el bienestar de la sociedad. Decíamos que las personas presentaban unas disyuntivas en el tema del comportamiento de la economía y empezamos a evidenciar que a partir de esos principios, que efectivamente eran 10 principios, nosotros podíamos entender a cabalidad el funcionamiento de la economía en total. Pero ahora ya estudiando esos principios económicos, nosotros vamos a entender cómo funciona la economía a través de ya el tema específico y vamos a centrarnos y a pensar y a estudiar y analizar la economía con lenguaje de economista. Entonces vamos a empezar a analizar cómo piensan los economistas, vamos a estudiar cómo se habla o qué estrategias o qué lenguaje utilizan los economistas para entender el funcionamiento de la economía a través de esos 10 principios que vimos inicialmente. Entonces empezamos a estudiar y empezamos a abarcar que todas las disciplinas, la disciplina de la sociología, la disciplina de las matemáticas, los psicólogos, los abogados, tienen o emplean términos que abarcan su disciplina y que estudian su disciplina. Tienen una forma, un lenguaje para estudiar su disciplina, tienen una forma de pensar y para los economistas, pues no es algo diferente. Para los economistas no difieren en esto, es decir, que los economistas también tienen su propio lenguaje, también tienen sus propios términos. ¿Cuáles términos? ¿Qué es la oferta, la demanda? La elasticidad, las ventajas comparativas, el excedente del consumidor, el excedente del productor. También los economistas generan una serie de términos que significan o que interpretan el comportamiento de la economía. Entonces nosotros al principio, pues a ustedes les parezca quizás un lenguaje bastante difícil, un poco enigmático, pero ustedes se van a dar cuenta a medida que vamos estudiando que el valor de ese vocabulario es muy importante. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a permitir que evaluar, conocer, proveerles una nueva y muchas maneras de pensar acerca de ese mundo que a ustedes normalmente les rodea, porque abarcamos desde el principio que la economía era la interacción entre las personas, o sea, el comportamiento de las personas es el comportamiento de la economía. Entonces empezamos a abarcar que específicamente ustedes, al estudiar esta asignatura, al estudiar el funcionamiento de la economía, les iba a permitir conocer el contexto en el que normalmente ustedes están rodeados. Y este es el propósito de este libro, de esta clase o de esta asignatura, que ustedes puedan
entender y pensar como un economista, entender las situaciones económicas que se dan en el país y obviamente, pues al usted no ser matemático, al usted no ser abogado, psicólogo, matemático, pues usted de la noche a la mañana usted no va a aprender, pero usted va a empezar a conocer vocabulario, a conocer supuestos, a conocer pequeños significados que en su tiempo les va a permitir una adecuada combinación de teorías y que van a entender toda la situación o ejemplos y noticias económicas, hablando de la disciplina de la economía. Entonces, antes de entrar en esencia, entrar en materia, porque hoy vamos a ver los que son los supuestos, qué son los supuestos o qué son los modelos económicos para que ustedes puedan entender la economía, es necesario puntualizar que obviamente los economistas, o sea, la manera en que los economistas entienden al mundo. Entonces vamos a explicar lo que es la metodología económica. Entonces, ¿en qué se caracteriza la manera en que los economistas abordan preguntas? ¿Cómo ellos se preguntan la situación en la que están? ¿Y qué significa, obviamente, que nosotros intentemos conocer toda esa situación de conocimientos, de teorías, para saber qué significa pensar como un economista? Entonces vamos a empezar. Sabemos qué es la economía. La economía nosotros sabemos que es una ciencia, que es una ciencia que estudia esos recursos que son escasos. Nosotros tenemos conocimiento que todo lo que queremos no lo podemos tener o no lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque hay unos recursos limitados, hay unos recursos escasos. Entonces de eso trata la economía. Asignar de manera eficiente todos los recursos que son escasos. Entonces, cuando empezamos a asignar esos recursos que son escasos, nosotros empezamos a estudiar la manera en que funciona la economía. Debemos saber quiénes toman decisiones, por qué los consumidores deciden consumir un producto y no el otro, por qué deciden comprar a ese precio, por qué los vendedores venden a un precio y no al otro. Y empezamos a estudiar y analizar el comportamiento de los individuos o de los agentes que participan en el funcionamiento de la economía y empezamos a estudiar temas como la oferta, como la demanda. Pero antes de entrar en materia, más adelante vamos a ver todo lo que tiene que ver con oferta, con demanda, nosotros vamos a estudiar la economía como una ciencia. Entonces, a diferencia o como otra ciencia, por ejemplo, tienen un objeto científico. Entonces, esta es la manera en que los economistas tratan de abordar. Sabemos que la economía es una ciencia, por tanto, sí o sí va a tomar el método científico para dar una observación, para crear una teoría y generar un conocimiento, ¿sí? Entonces, los economistas tratan de abordar una materia de estudio a través de una objetividad científica. O sea, ya por la economía ser una ciencia, nosotros tenemos conocimiento que hay un método científico. Entonces, esta manera de afrontar estos conocimientos es la misma que utilizan los físicos, los químicos, los biólogos y empiezan a tratar de entender el funcionamiento, por ejemplo, de la biología a través de estudios en la vida. Así lo hacen los economistas. Lo que hacen es agrupar diferentes teorías, recabar datos, analizar, tratando de comprobar algunas teorías o refutar las teorías. Al igual que cualquier otra ciencia, funciona la economía. Intenta a través del método científico encontrar teorías, generar teorías a través de datos, construirlos y obviamente refutar algunas teorías ya creadas. Entonces, al mismo tiempo, obviamente es súper extraño considerar que la economía es una ciencia, pero después de todo, nosotros los economistas trabajamos o sea, no trabajamos en laboratorios ni en materia específicamente como lo hace la biología, como lo hacen los físicos, pero nosotros radicamos en ciencia porque la economía se basa en un método científico, en cual consiste en desarrollar un objetivo, una comprobación de algo que estamos estudiando, de algo que específicamente estamos analizando. Entonces, por ejemplo, cuando los físicos van a estudiar la fuerza de gravedad, entonces ellos empiezan a generar un estudio, un método científico de comprobación a la teoría. Entonces vamos a tirar la pelota, vamos a ver cómo se da la fuerza de gravedad, por qué cae, cómo cae. Entonces eso lo hace la física. Entonces la ciencia obviamente es un
no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Pero los economistas también lo hacen a través del método científico. Nosotros no estamos eh, en un laboratorio experimentando o dejando caer, porque eso es una gran diferencia de nuestra ciencia con las demás ciencias, o por ejemplo con la física como la biología. Nosotros no estamos físicamente en un laboratorio estudiando, analizando y haciendo pruebas, sino que nosotros nos toca basarnos de datos, de cosas ya históricamente pasadas. Entonces, esto es específicamente la relación que hay en el campo de la economía entre observación y teoría. Entonces, un economista puede vivir, por ejemplo, en un país que está experimentando, no sé, un rápido incremento de los precios. Entonces, nosotros estamos en un país donde ahí se están subiendo y subiendo y subiendo, subiendo los precios. Y entonces, como yo veo ese comportamiento, porque lo estoy observando y porque lo estoy experimentando, pues yo decido escribir una teoría acerca de la inflación, que es el aumento generalizado de los precios de unos bienes y servicios. Entonces, es así que funciona la economía. Entonces, la teoría me afirma que hay una alta tasa de inflación por cuando ocurre cuando ¿qué? Cuando el gobierno imprime mucho dinero. Entonces, ahí empezamos a estudiar. Listo, entonces yo soy economista, estoy evidenciando que hay un aumento generalizado de los precios en el país en el que yo estoy viviendo. O sea, estoy viendo que suben y suben y suben los precios. Entonces yo digo, ok, está pasando esto, entonces yo puedo afirmar a través de la teoría que se dan altas tasas de inflación porque hay mucho dinero circulando en la economía. Entonces cuando empezamos a hablar, me iban a decir algo, chicos, escuché como un... No, señora. Bueno, entonces ahí es donde empezamos a estudiar nosotros la teoría, perdón, el campo de la economía como un método científico, porque estamos creando una teoría a través de la observación, estamos generando un método científico. Entonces, decimos que eso sucede y efectivamente así pasa. Cuando el gobierno empieza a generar mucho dinero a través de subsidios o empieza a inyectar dinero a la economía, pues obviamente todas las personas o todos los consumidores e individuos van a tener más renta, más ingreso para empezar a comprar productos, bienes y servicios que puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, al tener la mayoría de personas más dinero para adquirir bienes y servicios, pues obviamente los recursos son escasos y va a hacer que esos recursos que son escasos, que no alcanzan para toda la población que está demandando, entonces los productores empiezan a subir el precio, a subir el precio, a subir el precio, y por eso se da esta teoría donde afirma que una alta tasa inflacionaria pues ocurre cuando el gobierno imprime mucho dinero y le está inyectando a la economía. Entonces, ya estamos experimentando, estamos observando un fenómeno. Sale una teoría acerca de ese fenómeno y con el objeto de probar esta teoría, ¿qué va a hacer el economista? Recolectar y analizar diferentes datos sobre esos precios de los productos que están subiendo, el dinero en distintos países y va a empezar a comprobar esa teoría que él sacó de acuerdo a un fenómeno que está ocurriendo. Entonces, si encuentra que el incremento en la cantidad de dinero no está relacionado con ese incremento en los precios, entonces obviamente va a empezar a dudar de esa teoría que en su momento él expuso. Y si por el contrario, lo que él está diciendo lo confirma con los datos, pues obviamente va a ser una correlación importante. Entonces el economista va a sentirse confiado con su teoría, pero si más adelante sale alguien que la refute a través también de la observación, es válido. Entonces, aun cuando nosotros los economistas, al igual que los científicos, usamos teorías y la observación, entonces los primeros encontramos un obstáculo que nos dificulta la tarea. Es que, por ejemplo, en la economía es casi imposible conducir experimentos. Por ejemplo, en la física, si usted quiere saber la gravedad, usted puede agarrar un objeto y tirarlo. Si quiere funcionar con una manzana, lo hace. Si lo puede hacer con una pelota, lo hace. Con un balón de básquet, lo hace. Con un balón que sea más
Profesora, no sé. Buenos días, no escucho nada. Creo que se le fue el internet a la profe. No se está escuchando absolutamente nada. Ya, chicos, disculpen, es que estaba presentando como mala señal y se intenta como caer el internet ya. Entonces, seguimos. Ahora sí me escuchan, me confirman, porfa. Sí, Sí, señora. profesora. Listo, Sí, profe, la perfecto. estamos escuchando. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? En que para nosotros como economistas generar unas teorías aparte de la Profe, no observación. está proyectando nada. No, ahí, ya, un segundito. Compartir pantalla. Sabemos que Listo. no se puede hacer ensayos sobre la economía, como en las materias de física, química, el resto. Perfecto. Entonces, obviamente, para los economistas sale un poco costoso hacer esta experimentación. Pero, ¿qué herramientas, qué estrategias? Y por eso, o sea, esta introducción acerca de los supuestos o del papel de los supuestos que hacen los economistas. Utilizan las personas que son economistas para generar unas teorías, pues ellos se tienen que basar en experimentos que han pasado en la historia, el contexto histórico anterior, ¿sí? Entonces, ese contexto histórico que ha venido trascendiendo, que ha venido pasando, a través de toda esa situación o esos fenómenos que se han presentado, los economistas pueden tomar datos y analizarlos. Entonces, ellos están muy atentos a las consecuencias, por ejemplo, que han pasado en las guerras de Medio Oriente, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, y empiezan a través de esos datos de historia que ha pasado, ellos empiezan a generar teorías de la observación. Entonces, por ejemplo, dentro de la guerra del Medio Oriente, entonces, ¿qué provocó? Obstruir el flujo de petróleo. ¿Por qué? Porque se evidenció que los precios de los hidrocarburos se empezaron a disparar por las nubes y obviamente traía consecuencia que los consumidores pues hiciera un bajo nivel de vida. Y empiezan a través de los datos que se han recolectado generar unas teorías. Entonces, sin embargo, pues los científicos economistas o el acontecimiento les va a brindar una oportunidad para estudiar los efectos de esos recursos que nosotros hemos venido presentando a nivel mundial. Entonces, esta es como la herramienta que se va a utilizar para venir a estudiar lo que vamos a ver, el papel de los supuestos, lo que utiliza el economista para estudiar y generar una teoría a través de qué, a través de la recolección de datos. Entonces acá decimos supuestos. Vamos a ver qué son los supuestos. Ya conocemos que obviamente la economía es una ciencia, al igual que otras disciplinas, podemos generar unas teorías, refutar unas teorías a través del método científico, de la observación, del experimento. Obviamente, a diferencia de otras disciplinas, lo hacemos a través de contexto histórico, porque no podemos generar unos experimentos como lo hacen otras disciplinas. Para eso, cuando empezamos a crear los supuestos, vamos a definir qué es un supuesto. ¿Qué es un supuesto? El supuesto es una manera de poder definir y de poder resumir la realidad económica para que sea un poco más interpretativa o más fácil de interpretar.
Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta a un físico, ¿cuánto va a tardar? Por ejemplo, está estudiando la gravedad. Entonces, usted, el físico, obviamente, estudia la gravedad, cuánto tarda en caer una canica de un edificio. Pues él obviamente hace el experimento y hace como su ecuación matemática para saber exactamente cuánto tarda en caer una canica de un edificio. Entonces, suponer que la canica cae en el vacío simplifica obviamente que el problema, que sin problema, pues obviamente que va a afectar significativamente la respuesta. Si se utiliza una canica, la respuesta cambia, pero si se utiliza un balón de básquetbol, la respuesta cambia. Entonces, a través de los elementos que se utilizan para generar el experimento, obviamente la conclusión de la respuesta va a ser diferente. Entonces, por eso los economistas hacen supuestos, porque es que los supuestos se pueden simplificar primero el mundo complejo. O sea, esta es la principal, por decirlo así, teoría o razón por la que se generan los supuestos. Entonces, así como obviamente debido a la manera en que se haga el experimento para otras disciplinas, por ejemplo, para los físicos, la situación cambia, por eso es que nacen los supuestos, porque es que la situación de la economía colombiana es demasiado compleja. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un supuesto, obviamente va a simplificar, va a colocar algo más pequeño de cómo funciona la economía y para mí que estoy estudiando esta parte va a ser más fácil poder comprender y por eso empezamos a estudiar en esta asignatura para ustedes que están hasta apenas adentrándose en lo que es la economía, este material de estudio, que son los supuestos. Entonces, bueno. Vamos a estudiar, por ejemplo, los efectos del comercio internacional, pero dentro del comercio internacional entran varios países, hay muchos bienes y servicios, es decir, hay una gran cantidad de exportación, importación, y va a ser muy difícil comprender la dinámica del comercio internacional. Entonces, ¿qué hacen los supuestos? Vamos a suponer, la misma palabra lo dice, vamos a suponer, ¿para qué? Para que haya una simplificación del modelo económico o del mundo y así nosotros podamos entender mejor cómo funciona la economía. Entonces, nosotros dentro de nuestra realidad, porque así es en la realidad, el comercio internacional o el dinamismo del comercio internacional, sabemos que funcionan muchos países y muchos bienes y servicios. Es decir, nosotros como colombianos comercializamos no solo con Estados Unidos, sino con una variedad de países. Y no solo vendemos un bien o importamos un bien, sino que vendemos muchos bienes e importamos muchos bienes. Pero si empezamos a estudiar desde ese punto, cómo funciona el comercio internacional, va a ser demasiado desgastante poder entender en primera instancia cómo funciona el comercio internacional. Y por eso se hace el papel de los supuestos, porque, por ejemplo, acá vamos a suponer que el mundo está formado únicamente por dos países. Cuando empezamos a estudiar toda la teoría o toda la literatura internacional que hay del comercio internacional, usted va a empezar a estudiar el comercio internacional suponiendo que solo hay dos países, país A y país B. Es decir, que yo solo comercializo con un país. Y adicional, vamos a suponer que solo estamos produciendo dos bienes, ropa y alimento, y café, por ejemplo. Entonces, esos son los supuestos que me van a permitir a mí simplificar la realidad económica para yo poderla entender. Entonces, normalmente nosotros estamos suponiendo que hay solo dos países y que solo estamos comercializando dos tipos de producto, pero en la realidad nosotros sabemos que no es así, o sea, nosotros comercializamos con muchos países y vendemos una cantidad de bienes, pero para poder entender o lograr entender la esencia de lo que es el comercio internacional, pues nosotros debemos simplificar el mundo. Entonces, obviamente, al simplificar vamos a tener mayor posibilidad de comprender cómo funciona el comercio internacional y cómo funciona esto dentro del complejo mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, es así que funciona esta partecita. Ahora, así como obviamente en el arte vamos a ir comparando para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona la ciencia de la economía. Entonces, así como en el arte del pensamiento científico, la biología, obviamente, o en la economía, es decir, qué supuestos deben hacerse, entonces dentro de la economía también se realiza.
lo que les decía, cuando usted, un físico, necesita saber en cuánto tardará caer una canica de un edificio, obviamente él puede hacer un experimento, si utilizar una canica o especificar exactamente la gravedad. Entonces, puede utilizar una canica, puede utilizar un balón de básquetbol, puede utilizar cualquier tipo de elemento y dependiendo del tipo de elemento, obviamente la conclusión va a ser diferente porque hay muchos aspectos. En la economía también pasa de la misma manera. Entonces, los economistas usan diferentes supuestos para poder analizar las cuestiones distintas que se presentan en nuestro país. Entonces, supongamos que nosotros vamos a estudiar lo que sucede en la economía normal del gobierno cuando altera la cantidad de dinero en circulación. Entonces, una variable importante para este análisis será, pues, obviamente, la manera en que van a responder los precios. Entonces, nosotros tenemos este supuesto, pero este supuesto, el supuesto que diga que la inflación presenta por inyección o por aumento del dinero que ingresa a la economía podría funcionar de la misma manera para nosotros, pero diferente, por ejemplo, para Estados Unidos, porque específicamente esa variable de aumento de los precios en Estados Unidos puede ser por otra circunstancia. Entonces, por eso se utilizan diferentes supuestos dependiendo de las cuestiones distintas y nosotros podemos usar diferentes supuestos. Entonces ahí es donde empezamos a analizar. Entonces, conocer este hecho obviamente puede llevar a elaborar supuestos diferentes. Por ejemplo, que para Estados Unidos funcione, pero para Colombia no. ¿Por qué? Porque se van a analizar efectos que también inciden, por ejemplo, en el aumento de los precios en Estados Unidos. Entonces, dependiendo en el contexto en que nosotros estemos, nosotros también podemos generar unos supuestos. Entonces, para poder estudiar, por ejemplo, los efectos a corto plazo de la política económica, o sea, si inyectan o no más dinero, nosotros podríamos suponer que los precios no cambian demasiado, pero para otro país sí podría cambiar demasiado. Entonces, al mismo tiempo, como se generan estos supuestos cuando se hacen experimentos en otras disciplinas, nosotros también, dependiendo del contexto que estemos analizando para entender e interpretar la economía, también podemos utilizar diferentes supuestos. Entonces, abarcando estos supuestos que serían obviamente algo para simplificar, los supuestos son supuestos que simplifican la realidad para poder interpretar este mundo complejo en el que vivimos. Aparecen lo que son los modelos económicos. Entonces, mire, papel de los supuestos. Simplifican el mundo complejo y lo hacen más fácil de comprender. Y un ejemplo que es el que yo normalmente estudio, porque es el que normalmente se da en la literatura, es el del comercio internacional. Cuando hay una economía abierta, es decir, que usted ya está estudiando la economía cuando compra y vende bienes y servicios, es muy difícil poder estudiar toda la magnitud de la economía. ¿Por qué? Porque entran regulaciones, entran aranceles, entran políticas o económicas públicas que se hacen entre los países para regular esas transacciones. Entonces es muy difícil poder entender el comercio con un país. Ahora será mucho más difícil poder comprender el comercio con muchos países y con muchos bienes y servicios. Por eso empiezan a generar los supuestos. Bueno, vamos a estudiar el comercio internacional suponiendo que solo hay dos países y que solo comercializamos dos bienes y servicios. Nosotros sabemos que en realidad no es así, pero es un supuesto que me va a simplificar ese mundo complejo para yo poder comprender cómo funciona el comercio internacional. Entonces, siendo así, estudiando el papel de los supuestos, empezamos a estudiar lo que son los modelos económicos. Los modelos económicos, igual, por ejemplo, a relacionarlo con una ciencia como es, por ejemplo, la biología, normalmente cuando empieza a estudiar la biología, la anatomía, entonces, ¿qué usan ellos? Cuando, por ejemplo, unos estudiantes de medicina están estudiando anatomía, pues utilizan réplicas del cuerpo humano. No es en realidad un cuerpo humano porque obviamente es imposible hacer ese experimento, pero sí usan réplicas del cuerpo humano para estudiar el cuerpo, los órganos, el corazón. Entonces, al igual que los profesores de biología que están estudiando anatomía utilizan réplicas del cuerpo humano, que sería un modelo del cuerpo humano para estudiar los órganos. Los economistas también utilizan modelos. ¿Para qué? Para que ustedes como estudiantes puedan facilitar esa enseñanza o ese aprendizaje del
funcionamiento del mundo, de cómo funciona el mundo. En esto específicamente no vamos a explicar cómo funciona el cuerpo humano, sino cómo funciona la economía, cómo se da la interacción de los individuos o de los agentes dentro del funcionamiento de la economía. Entonces, obviamente en la economía, a diferencia de, por ejemplo, los profesores de biología, no son plásticos, no es algo que se vea exactamente como objetos, sino que son diagramas y ecuaciones. Y por eso la economía se relaciona mucho con la matemática, porque nosotros vamos a crear modelos económicos a través de diagramas y de ecuaciones matemáticas. Listo, chicos. Entonces ahí es donde empezamos a utilizar los modelos económicos. Entonces, estos modelos económicos, al igual que los supuestos, van a tratar de simplificar, van a tratar de ahorrar, de entender y de explicarnos de una mejor manera cómo funciona la economía. Estos modelos específicamente omiten detalles, o sea, no todo lo que pasa en la economía lo tiene el modelo. ¿Por qué? Porque como les digo, la idea del modelo es que nos permita una facilidad en un aprendizaje. Entonces, obviamente van a omitir detalles que de pronto sean complejos o detalles que sean muy mínimos, pero que nos va a permitir a nosotros poder visualizar eso que realmente es importante dentro de un modelo económico. Entonces, un modelo económico no incluye todas las variables que intervienen en la realidad y eso lo vamos a ver ahorita cuando vamos a estudiar en los modelos económicos. Entonces, por ejemplo, tenemos que los modelos económicos omiten detalles y tenemos dos. Primero, el diagrama de flujo circular y la frontera de posibilidades de producción. Estos modelos económicos, por decirlo así, son como los más importantes para el estudio de la economía, o no más importantes, o sí más importantes, pero los más básicos. O sea, entendiendo que es el flujo circular, el diagrama de flujo circular, ustedes van a entender exactamente cómo funciona la economía. O sea, sabemos que, bueno, sí, la economía es la interacción de personas, pero ¿cómo funciona esa interacción? A través de este diagrama de flujo circular, ustedes van a entender cómo se da ese círculo de interacción entre mercado, bienes y servicios, las familias, las empresas, que son las que están siempre interactuando en el mercado. Y tenemos el otro modelo que omite también detalles, pero que nos está dando una explicación más simplificada de la economía, que es frontera de posibilidades de producción, que lo tenemos acá y vamos a irlo explicando detenidamente. Entonces vamos a entender cuál es el diagrama de flujo circular. ¿Qué es el diagrama? O sea, ¿qué nos muestra? Listo, ya sabemos que me va a explicar cómo funciona la economía de una manera simplificada, pero específicamente, ¿qué me muestra el diagrama de flujo circular? Pues es un modelo, obviamente ustedes están viendo un diagrama, un modelo visual de la economía que muestra cuánto dinero circula entre las empresas, las familias a través de los mercados. Entonces, obviamente acá ustedes pueden ver una gráfica donde acá tenemos mercado de bienes y servicios, que sería donde las empresas venden bienes y servicios y donde las familias compran bienes y servicios. Acá tenemos las familias, que son las que compran, las que consumen y las que también venden su factor productivo, como es la mano de obra. Acá tenemos las empresas que producen y venden bienes y servicios, pero que al mismo tiempo contratan y compran materias primas. Y acá tenemos el mercado de los factores de la producción, es decir, cuando las familias están vendiendo ese factor productivo y las empresas están comprando ese factor productivo. Tenemos estos rectas que son las verdes, que serían el flujo de dinero, y rojo, que sería el flujo de los insumos o los productos que se están generando dentro del mercado. Entonces sabemos que la economía está formada por millones de personas que realizan obviamente en su vida cotidiana muchas actividades. Compran, venden, trabajan, contratan, producen, etcétera. Y eso es lo que normalmente sucede en la economía de un país. A fin de entender cómo funciona, cómo se organiza y cómo se estructura la economía, pues nosotros debemos encontrar algún modo de poder simplificar eso y entender el pensamiento acerca de esas actividades que normalmente estamos haciendo. Ah, bueno, voy a comprar para
para desayunar. Bueno, el que produce las empanadas está vendiendo, pero al mismo tiempo él también necesita comprar la materia prima para producir. ¿Cómo funciona y cómo circula el dinero en una economía? Entonces, esto es lo que me va a mostrar este modelo de diagrama de flujo circular. Entonces, a través de este modelo, nosotros vamos a necesitar que en términos generales me explique a mí, me organice la economía y que me lo dé a entender de una manera fácil los diferentes actores que interactúan en nuestra economía. Entonces, vamos a explicarlo para que ustedes puedan entender. Entonces, tenemos el mercado de bienes y servicios. Nosotros en el mercado de bienes y servicios, las empresas venden y las familias compran. Por ejemplo, por eso acá nos vamos que en la situación del flujo de dinero hay un gasto, deben ver mi cursor, es importante que vean el cursor para que entiendan cómo funciona la economía y cómo este gráfico o este modelo me va a explicar cómo funciona la economía. Entonces, tenemos que las familias compran y consumen bienes y servicios. Entonces, cuando ellas están comprando y consumiendo bienes y servicios, pues de ellas sale un dinero que sería un gasto, pero que le entra como renta a las empresas en el mercado de bienes y servicios. Entonces, acá yo como familia que estoy comprando bienes y servicios para mi consumo, genero un gasto para las empresas. Obviamente es un ingreso. Por eso, mira, ingresa acá las empresas. Pero al mismo tiempo salen bienes y servicios para las familias. Y acá hay una venta de bienes y servicios de las empresas hacia las familias. Eso en el mercado de bienes y servicios. Pero ahora estamos acá. Para que las empresas puedan vender estos bienes y servicios, ellos necesitan materias primas y necesitan personas que vendan su factor productivo, como es la mano de obra, para producir esos bienes y servicios. Por tanto, acá ellas contratan factores productivos, es decir, a través del mercado de factores, las empresas van a contratar tierra, trabajo y capital que son vendidos por las familias. Y al mismo tiempo, pues obviamente les van a pagar a través de salarios y rentas en el mercado de factores de producción a estas familias y les va a ingresar a las familias por vender su factor productivo. Cuando esas familias obviamente venden su trabajo para que ellos produzcan los bienes y los bienes se puedan vender y que las mismas familias vuelvan a comprar, esto se vuelve un diagrama de flujo circular. Entonces, es un círculo. Es un círculo, por decirlo así, es un dinamismo que vuelve y cae en lo mismo, vuelve y cae en los mismos. Entonces, las familias compran bienes y servicios a las empresas contratan a las familias para que obviamente produzcan esos bienes y les pagan a través de rentas y salarios que van a ser ingresos que reciben las familias para volver y gastar en el mercado de bienes y servicios y adquirir bienes que las empresas están vendiendo. Entonces, así es como funciona la economía. Y hay una parte donde está la parte roja, que es el flujo de los insumos de bienes y productos, y la parte verde, que es el flujo de dinero que hay en la economía. Listo. Entonces, es así que funciona el flujo circular de la renta. ¿Hay alguna duda, inquietud acerca de cómo funciona ese diagrama? Profesora, lo que usted nos quiere explicar ahí es como una retroalimentación de los flujos de caja y de los insumos a producir. Sí, señora, ¿cómo funciona la economía en la interacción de los agentes económicos, que serían las empresas y las familias? O sea, vuelvo y repito, cuando nosotros empezamos a estudiar la economía, nosotros sabemos qué es la economía, pues es el comportamiento de los individuos, pero ¿cómo funciona la economía? Entonces, a través de este flujo circular podemos entender la economía. Yo compro bienes y servicios para satisfacer mis necesidades. Y ese gasto que yo estoy generando, pues obviamente para las empresas va a ser un ingreso, pero al mismo tiempo esos ingresos vuelven y se utilizan para la producción de esos bienes y servicios a través de qué? Compras de materias primas, pero también se distribuye un dinero a los salarios, a las rentas de la familia que nuevamente van a ser vendidos o eso utilizados para adquirir bienes y servicios. Entonces, ese es el flujo circular, el diagrama de flujo circular.
Es un diagrama bastante sencillo, es un modelo visual que nos va a permitir a nosotros entender de una manera simplificada y en donde estamos utilizando a solamente dos agentes, empresas y familias. Las empresas producen, las familias compran. Entonces, en este tipo de mercados solo están interactuando en las empresas y las familias. Las empresas vendiendo, las familias comprando. Entonces, este diagrama que yo les estoy explicando tiene algo muy particular. ¿Qué es eso? Que tiene dos circuitos diferentes. ¿Cuáles son esos dos circuitos diferentes? El circuito que está... Dos El circuitos flujo de diferentes, insumos. pero... Exactamente, pero que están relacionados entre sí. Entonces, el circuito o el flujo del dinero y el flujo de los insumos, pero que los dos se relacionan entre sí. Entonces, en estos mercados de factores de la producción, las familias venden el uso de trabajo y tierra y las empresas utilizan esos factores para producir los bienes y servicios. Este diagrama, la verdad, es bastante sencillo, pues es un esquema que a ustedes les va a representar cómo está organizada la economía. Listo, ya sabemos que la economía asigna los recursos de manera escasa. Listo, nosotros queremos bienes y servicios, no todo lo que queremos lo podemos obtener porque los recursos son limitados. Hay que asignarlos de la manera más eficiente. Ahora, ¿cómo funciona la economía? Porque sabemos que, listo, yo compro, listo, yo vendo. ¿Cómo funciona la economía? Entonces, este diagrama me explica el funcionamiento y cómo está organizada la economía. Entonces, las decisiones que toman las familias y las empresas, ¿para qué? Las cuales interactúan en los mercados de bienes y servicios o en los mercados de factores de producción, donde las familias venden, las empresas compran, o en mercado de bienes y servicios, donde las empresas venden y las familias compran. Entonces, este es el conjunto, pues, de teorías, de modelos que me van a explicar a mí y que me van a señalar cómo está organizada la economía o cómo funciona la economía. Ahora vamos a ver otro segundo modelo que es bastante importante. Es un poquito más complejo, pero ya no, acá. Es un poquito más complejo, pero igual funciona de la misma, o sea, nos trata de simplificar de manera eficiente cómo funciona la economía. Entonces, acá cómo está organizada la economía y cómo se genera la economía, cómo se genera la interacción de las personas dentro de los mercados. Ahora acá tenemos la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué nos muestra la frontera de posibilidades de producción? Es una gráfica porque acuérdense que los modelos económicos parten de gráficos, de diagramas y de ecuaciones matemáticas. Entonces, ¿qué nos muestra la frontera de posibilidades de producción? Entonces, me va a mostrar las combinaciones de producción que una economía puede tener, dados los factores de la producción y la tecnología que dispone. Entonces vamos a explicarlo acá detenidamente. Tenemos este gráfico. Nosotros sabemos que los recursos son escasos y que en este momento tenemos la producción de dos bienes y servicios. ¿Cuáles son esos bienes y servicios? Cantidad de computadoras y cantidad de automóviles. Nosotros sabemos que no podemos producir toda la cantidad que queremos. ¿Por qué? O porque no está la mano de obra capacitada para que pueda producir automóviles o computadoras o porque no tenemos toda la cantidad de materia prima que se pueda utilizar para la producción. Entonces tenemos obviamente una frontera de posibilidades. Tenemos una frontera que me va a indicar hasta dónde yo puedo producir o cuáles son las combinaciones que mi economía puede producir dependiendo de los factores productivos que hayan, es decir, la capacidad de mano de obra, la materia prima, el capital que tengamos para producir, ¿sí? O la tecnología que nosotros tengamos para producir. Entonces, a diferencia que el diagrama de flujo circular, la mayoría de los modelos de economía se construyen obviamente, como ya les había indicado, a través de herramientas matemáticas. Ahora pues vamos a estudiar, porque el anterior no era algo matemático, sino era un diagrama con circuitos. Ahora vamos a estudiar el más simple de los que utilizan herramientas matemáticas, que es el de frontera de posibilidades de producción. Ahora, en la realidad, obviamente, la economía produce una cantidad de bienes, pero en este modelo solo vamos a suponer dos: computadoras y automóviles. Entonces, la frontera de posibilidades de producción a usted o la gráfica le muestra las diferentes combinaciones de producción, tanto automóviles de computadoras que nosotros podemos producir.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos que lo que a mí me genera eficiente o lo que yo como economía puedo producir es todo lo que está dentro de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, que yo solo puedo producir 3.000 computadoras y 1.000 automóviles. Esto todo, o a partir de ahí, todas estas combinaciones que estén sobre la línea azul, que es la frontera de posibilidades de producción. Entonces, yo puedo producir todo lo que esté sobre mi frontera de posibilidades de producción porque son las combinaciones de factores productivos que yo dispongo para hacer la producción. Ahora, hay unos puntos, por ejemplo, que son ineficientes, pero vamos a estudiar primero los que probablemente podamos utilizar dentro de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, si por ejemplo se producen acá 600 automóviles y 2.000, ¿alguien está alzando la mano? Entonces, por ejemplo, si alguien utiliza acá el punto A, donde están produciendo 600 automóviles y 200 computadores, estaremos efectivamente en el punto A de la gráfica. Ahora supongamos, obviamente se puede producir porque estamos sobre la frontera de posibilidades de producción, pero ahora vamos a suponer que quitamos algunos factores de la producción de la industria, la computación, por ejemplo, y los movemos a la industria automotriz. Entonces ahí vamos a producir 700 automóviles y 2.000 cantidad de computadores producidas. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, son combinaciones que podemos realizar porque tenemos la cantidad de factores productivos para realizar esa producción. Entonces, debido a que los recursos son escasos, no todas las combinaciones son viables. Por ejemplo, podemos estar en el punto C. No, es imposible estar en el punto C porque todos los recursos son escasos y nosotros no tenemos la tecnología disponible para producir esa cantidad de automóviles, ni siquiera de computadores. Entonces es ineficiente poder producir por fuera de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, no podemos producir ni por C en el punto C porque es imposible, ni podemos producir en el punto D porque estamos desaprovechando en el punto D todos los factores para poder producir más cantidades. La frontera de posibilidades son las combinaciones que yo puedo producir tanto de computadores como automóviles dependiendo de la disponibilidad de mis factores productivos, es decir, de la tecnología que yo tenga, el capital que tenga, el capital humano. Pero si yo produzco en D, obviamente estoy utilizando muy mal los factores productivos. Sería una forma de producción ineficiente. Entonces, por alguna razón, quizás por el desempleo generalizado, la economía esté produciendo ahí por menos de lo que podría utilizarse. Entonces, si hay un desempleo y efectivamente eso está mal, nosotros siempre vamos a buscar el máximo beneficio o la mayor producción de la mayor utilización de los factores productivos. Entonces, así es que funciona la frontera de posibilidades de producción. Ahora venimos a otro ejemplo, adicional al ejemplo que ya estamos dando nosotros anteriormente cuando estudiábamos los principios de la economía, nosotros estudiábamos uno que era muy importante, que era el costo de oportunidad. ¿Qué decíamos que era el costo de oportunidad? Entonces, si yo renuncio a algo, lo que me cuesta renunciar es a lo que yo estoy renunciando para conseguir esa otra cosa. Ese es el costo de oportunidad. Y efectivamente eso es lo que pasa en la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo podemos explicar esta parte en la frontera de posibilidades de producción? Entonces, en la economía ustedes deben decidir si producir computadoras o si decidimos producir automóviles. Ahora, nosotros efectivamente no podemos producir mayor de estas posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque no tenemos efectivamente los factores productivos, obviamente, que me generen esa mayor producción. Entonces, yo puedo estar en este punto, en el punto F, pero ahí estoy utilizando todos los factores para poder producir la cantidad de computadores.
Y también puedo producir en E, donde yo voy a utilizar la mayoría de los factores productivos para producir la cantidad de automóviles en el mercado. Entonces, si yo estoy en F, obviamente yo voy a utilizar lo que antes, por ejemplo, a ver, bueno, para que me entiendan mejor. En F, bueno, en A. En A yo estoy produciendo 6, ay, perdón. En A yo estoy produciendo 600 cantidades de automóviles, pero 2.200 cantidades de computadoras. Si yo quiero aumentar hasta 3.000, yo debo dejar de producir automóviles. Es decir, que obviamente yo tendría que renunciar a la producción de estos automóviles que están acá para poder producir estas cantidades de computadoras. Y así pasa en el punto E. Si yo estoy en el punto A, donde produzco 2.200 cantidades de computadoras y 600 automóviles, y yo quiero aumentar esta cantidad, tengo que dejar de producir estos 3.000 y bajar y bajar y bajar. Entonces tendría que renunciar a esta cantidad de producción de computadoras para poder producir estos 1.000 automóviles que hay. Entonces hay que estudiar exactamente el costo-oportunidad porque a veces, obviamente, estaríamos utilizando mal los factores productivos, pero igual nosotros podríamos elegir cualquier punto, pero siempre, siempre, siempre que esté sobre la frontera de posibilidades de producción. Ya eso cada economía asigna de manera eficiente dependiendo de la disponibilidad que tenga de mano de obra, de producción, para saber qué combinación escoger, pero siempre debe estar dentro de la frontera de posibilidades de producción. ¿Listo, chicos? También dentro de esta frontera de posibilidades de producción puede haber un desplazamiento y acá lo podemos evidenciar en esta gráfica. Tenemos inicialmente esta frontera de posibilidades de producción de color azul, que es 1.000 computadoras y 3.000. Eso es lo que el mercado puede producir, 3.000 computadoras y 1.000 automóviles. Ni más computadoras. No puedes producir ni más computadores ni menos automóviles. Siempre es la combinación que esté dentro de la posibilidad de producción, de fronteras de producción. Si quieres consumir, si puedes producir más computadores, tendrías que dejar de producir automóviles, pero nunca vas a sobrepasar los 3.000 porque esa es la posibilidad que se tiene de acuerdo a los factores productivos disponibles. Pero sí puede haber un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo ocurre eso? Pues cuando hay un avance tecnológico en la industria de la computación, por ejemplo. Entonces, si hay un avance de tecnología en la industria de la computación y el mercado adquiere esa tecnología, pues obviamente le va a permitir a la economía producir más computadores por un número dado de automóviles. Entonces, como resultado, obviamente la economía o la curva de la frontera de posibilidades se desplaza hacia arriba. Y si la economía se desplaza del punto A al punto G, entonces la producción de automóviles y de computadoras obviamente está incrementando. Entonces acá lo podemos evidenciar. Estamos produciendo 3.000 automóviles y estamos produciendo, perdón, 3.000 computadores y estamos produciendo 1.000 automóviles. Pero hay un avance tecnológico, o sea que vamos a tener capacidad de aumentar, obviamente, la capacidad de producción de computadoras. Entonces, por eso se hace un desplazamiento hacia arriba y aumenta la producción de A al punto G. Entonces, como hay un avance tecnológico, nosotros estamos produciendo más computadores y al mismo tiempo aumenta también un poquito la cantidad de automóviles producidos. Entonces, en eso es que funciona específicamente lo que son los dos modelos más importantes, no los más importantes porque todos son importantes, pero los más fáciles, más específicos para entender el funcionamiento de la economía. Ya de ahí para adelante, los modelos económicos que vengan, de pronto sean un poquito más complejos de entender, pero ya ustedes tienen la base de entender cualquier situación o contexto económico que se les presente. Así como la economía es una ciencia, pues obviamente tiene unas ramas y en este caso vamos a estudiar esas ramas que se presentan dentro del estudio de la economía. ¿Cuáles son? La microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, ¿qué va a estudiar específicamente? Pues el estudio de esas familias y empresas que toman decisiones e interactúan en el mercado.
¿Qué estudia la macroeconomía? Pues son los fenómenos algo más general o la economía como un todo, como el desempleo, la inflación, el crecimiento económico. La microeconomía solo va a estudiar por qué un ejemplo, el mercado de helado. Entonces, por qué las personas compran helado a ese precio, a qué precio lo van a vender, cómo interactúan para acordar a qué precio van a comprar y van a vender. Ese es el estudio de la microeconomía, algo más detallado, algo más pequeño. La macroeconomía ya es el estudio de la economía, pero algo más general. Ya no toma en cuenta esas pequeñas decisiones, sino a toda la economía en general. Entonces, cuando hay una inflación, cuando se están aumentando los precios, cuando hay un desempleo, cuando hay un crecimiento económico. Esas son como las dos ramas importantes dentro de la economía política, perdón, dentro de la rama de la economía o de la ciencia de la economía. Adicional, también hay unos análisis o un tipo de análisis dentro de la economía, que es un análisis normativo y un análisis positivo. Entonces, ¿cuál es el análisis que se da dentro de la economía? Cuando es un análisis positivo, son enunciados que buscan describir la realidad como es. Esos son los análisis positivos. Cuando sean análisis normativos, cuando se dan enunciados que buscan describir la realidad como debería ser. Entonces, por ejemplo, si hay una situación, hay un fenómeno económico, siempre van a haber economistas que tomen análisis positivos y otros normativos. Entonces, por ejemplo, tenemos dos supuestos. Entonces, vamos a ver cuando las personas hablan sobre el salario, sobre las leyes del salario mínimo. Entonces, cuando se empieza a ver cómo se debe ejecutar, cómo se debe acordar el salario mínimo, hay dos análisis que se realizan. Primero, los que dicen que las leyes del salario mínimo causan desempleo y otros que dicen que el gobierno debe incrementar el salario mínimo. Las leyes del salario mínimo causan desempleo es un análisis positivo porque está diciendo que eso causa un desempleo, o sea, está evidenciando y realizando una afirmación de acuerdo a lo que en realidad pasa. Pero cuando se dice que el gobierno debe incrementar el salario mínimo, estamos diciendo o haciendo un enunciado de acuerdo a cómo debería ser. Entonces, dentro del análisis de la economía hay esos dos puntos de partida, un análisis positivo y un análisis normativo. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta ahí. Voy a dejar de compartir y les voy a colocar de una vez la tarea en Teams, perdón, en Classroom para que ustedes puedan ingresar, para que ustedes puedan entregar la tarea. Entonces, regálenme un segundito para que ustedes puedan, por favor, puedan intentar subir y me confirmen de una vez si ya les aparece la tarea.